Es sumamente importante saber sobre nuestras normativas, ya que de estas se basan todo el posterior diseño que se realiza. No es que diseñemos por diseñar, es porque seguimos una serie de pautas, las cuales están indicadas y reglamentadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En este caso, la normativa E030. ¿No? Y para empezar, esta norma nos dice de que establece condiciones mínimas para el diseño sismo resistente de edificaciones, por lo cual es recomendable que si uno quiere ser aún más precavido se tome dimensiones mayores. No digo el doble o el triple, pero si es que se está pensando entre dejarlo al mínimo y un poquito más, no estaría mal. También nos dice que si no se cuente con normas nacionales específicas para estructuras, como las que se mencionan aquí, se debe utilizar los valores Z y S del capítulo 2, amplificado de acuerdo a la importancia de la estructura, considerando la práctica internacional. Dentro de lo que es el ámbito de aplicación, nos dice que la aplicación es obligatoria a nivel nacional y se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de estructuras que resulten dañadas por la acción de sismos. Como bien lo vemos en distintos cursos, ¿no? Estos son los tres fundamentos sobre los cuales se basa la filosofía de esta norma. Evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de propiedad, ¿no? Y dentro de esas tres ideas que forman esta filosofía, no se menciona que tu casa vaya a quedar en pie o que tu edificación vaya a caer en pie. Solo te garantiza un factor de seguridad para las personas que están dentro, que les dé tiempo de escapar. O sea que es muy probable que si el sismo es así de magnitud 8, 9, aún diseñando con la norma, es muy probable de que sufran daños importantes, que incluso se caiga. Pero lo que la norma garantiza es que a ti te dé tiempo y a tu familia de lograr escapar de la edificación antes de que se derrumbe. Eso sí te tiene que garantizar la normativa, ya que se reconoce que dar protección completa, ¿no? O sea, de que la estructura nunca se caiga, frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible. No, esto es imposible. Esto solo se busca en caso de estructuras de importancia A1, ¿no? Que son por ejemplo los hospitales, que incluso ya se utilizan aisladores sísmicos, ¿no? Esto para realizarlo en una edificación es sumamente caro. Entonces digamos que si se cuenta con una economía bastante fuerte, podrías tratar de invertir en una edificación con aisladores sísmicos, por ejemplo, ¿no? Y en concordancia con esta filosofía se establece en la norma los siguientes principios. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, pero podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos, ¿no? Cuando el sismo es demasiado fuerte, ya se pueden esperar otro tipo de daños, ¿no? La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados. Esto sería un sismo normal. Aquí solo puede experimentar daños reparables. Aquí sí nos espera de que la estructura se caiga, ¿no? Mientras que para las edificaciones esenciales, definidas en la tabla número 5 que veremos más adelante, se deben tener en cuenta consideraciones especiales para lograr que, aun siendo un sismo severo, la edificación quede en condiciones operativas, ¿no? Lo que decía de los hospitales. Bien, estas son algunas consideraciones cuando uno presenta un proyecto, ¿no? Lo que debe tener. Nos dice que los planos, memoria descriptiva y especificaciones del proyecto estructural son firmados por el ingeniero civil colegiado responsable del diseño, y él es el único autorizado para aprobar cualquier modificación a los mismos. Siempre hay que consultarle con el ingeniero. Para los planos, ¿no?, del proyecto estructural, nuestra normativa nos dice que se tiene que presentar estos 6 datos. Bien, entonces empecemos viendo lo que es la zonificación de nuestro país. Bien, ahorita vamos a ver unos factores que es para el SUX, ¿no? Esta formulita súper conocida. Déjame lo encuentro. El de aquí. Vamos a ver los factores, ¿no?, de Z, U, C, S, R, P, que es el peso sísmico, ¿no? Entonces ahorita veríamos lo que es la Z. Bien, nuestro país está dividido en estas 4 zonas, como podemos ver, por las propiedades de su suelo, siendo la zona 4 la más crítica, la zona 3 menos crítica y así, ¿no? Va de mayor a menor, acá podemos ver, ¿no? Y nuestra norma es importante que se interpreta como la aceleración máxima horizontal en un suelo rígido con una probabilidad de 10% ser excedida en 50 años, ¿no? Y tiene un periodo de 475 años, si más no me equivoco, ¿no? Acá y en el cuadro podemos ver los factores, ¿no?, con su respectivo Z, los cuales hay que tomar en cuenta cuando se realice el análisis estático o dinámico. Bien, para los tipos de suelos, nuestra norma nos indica estos 5 tipos de suelo. Por ejemplo, cuando es roca dura, es el mejor tipo de suelo que podemos tener, ¿no? Luego va decayendo a roca o suelos muy rígidos, y ya cuando son condiciones excepcionales, cuando no se puede clasificar en uno de estos, ¿no? Aquí no entro en mucho detalle porque esto lo ves más los geotécnicos,
¿no? Y más se realizan ensayos para determinar estas propiedades. Lo importante es saber en qué clasificación está tu suelo. Bien, para los parámetros de sitio, ¿no? Aquí intentamos saber primero qué tipo de suelo tenemos, ¿no? De lo anterior, para poder hallar el factor S, ¿no? Es simplemente un cuadrito, relacionamos zonificación con suelo y encontramos esos factores. El factor S, que también va a servir para la fórmula del SUX. Por ejemplo, tuviéramos una zona 4 con un suelo S2, lo cual es como acá, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo. Tendríamos un factor de 1.05. Mientras para los periodos TP y TL, esto sí depende del suelo, netamente solo del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos 0.6 y 2, también para un S2. Esto nos sirve para el factor de amplificación C, como aquí podemos ver, ¿no? El T viene a ser nuestro periodo de la edificación, ¿no? Y dependiendo de qué valor se encuentre puede variar. No, entonces por ejemplo para edificaciones de pocos pisos, normalmente el factor de C va a ser 2.5. ¿Por qué? Porque normalmente se espera que el periodo de una edificación sea 0.1 el número de pisos, ¿no? Entonces digamos que para 6, por ejemplo para el S2 que mencioné, 0.6 tendría que ser 6 pisos. Como pueden ver, 0.3, o sea, 3 pisos, 4 pisos, 6 pisos, 10 pisos. Digamos que para ese número de pisos, dependiendo del tipo de suelo, el factor C va a ser 2.5. Bien, acá podemos ver el factor U del SUX, que clasifica las edificaciones según su nivel de importancia. Tenemos edificaciones esenciales, y aquí se distinguen A1 y A2, ¿no? Para un A2, 1.5, y para establecimientos del sector salud, ¿no? Del segundo y tercer nivel, hay que ver una normativa especial, que es la de aquí. Esta es la nota 1. Las nuevas edificaciones de categoría 1 tienen aislamiento sísmico en la base, ¿no? Importantísimo. Pero es para las zonas sísmicas 4 y 3, ¿no? Que son las peores. Mientras que para las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad puede decir si se usa o no se usa aislamiento sísmico. Pero si es que no se considera aislamiento sísmico en zonas 1 y 2, ¿no? Es importante que el U se considere mínimo 1.5, mínimo. Para edificaciones importantes, ¿no? Como podemos ver que son edificaciones que reúnen gran cantidad de personas, 1.3. Y para edificaciones comunes, como una vivienda, una oficina, un hotel, 1. Para edificaciones temporales, que son las construcciones provisionales, ¿no? Nos dice ver nota 2, que en estas edificaciones se provee resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales, a criterio del proyectista. Y dentro de nuestros sistemas estructurales que tenemos, los principales son de estructuras de concreto armado y estructuras de albañilería. No, la norma también menciona estructuras de acero, pero en caso de edificaciones no es tan común ver esto, por eso no lo menciono aquí. Pero sí es algo que la norma detalla, ¿no? El 16.2 me parece que es. Para concreto armado tenemos esos tipos: pórticos, muros estructurales, dual y edificaciones de muros de ductibilidad limitada, ¿no? Estos muros que son de 10, 15 centímetros, todos de concreto, ¿no? Pórticos, todos conocemos los pórticos, ¿no? Columna, viga. Muros estructurales nos dice que es cuando al menos el 70% de la fuerza cortante de la base actúa en los muros. Mientras que duales cuando tenemos muros y pórticos, pero los pórticos son los que están cargando la mayor parte de lo cortante. Y bien, lo demás son estructuras de albañilería, ¿no? Particularmente albañilería confinada aquí en Perú. Son edificaciones cuyos elementos sismo resistentes son muros, ¿no? A base de unidades de albañilería, que puede ser bien de arcilla o de concreto, ¿no? Mayormente son de arcilla aquí. Y bueno, en esta norma no se hace diferencia entre estructuras de albañilería confinada o armada. Bien, y el artículo 17 nos menciona que de acuerdo a la categoría de la edificación, qué sistemas estructurales debemos usar, ¿no? Por ejemplo, para edificaciones comunes, que es lo que vamos a realizar, ¿no? Edificaciones, oficinas, ¿no? Tenemos la categoría C. Para cualquier zona sísmica se puede utilizar cualquier sistema, ¿no? Para edificaciones más importantes y esenciales, es importante ver bien esto, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento, para zona sísmica 4 y 3, nos pide aislamiento sísmico. Cualquier sistema estructural. No te permite usar cualquier sistema estructural, pero con aislamiento sísmico. Y bien, acá tenemos el factor R, que es el coeficiente básico de reducción, ¿no? El que vemos SUX entre R por P. Pero bien podemos ver para concreto armado, que típicamente para pórticos es 8. ¿No? Para dual 7, muros estructurales 6, muros de ductibilidad 4, ¿no? Vamos viendo que entre mayor es el factor de reducción, es porque el sistema disipa mejor la energía, ¿no? Los pórticos disipan mucho mejor la energía que los demás sistemas estructurales. Bien, y un factor súper importante dentro de lo que es el diseño sismo resistente es la regularidad estructural. Las estructuras regulares son las que en su configuración resisten a cargas laterales y no presentan irregularidades indicadas en las tablas 8 y 9 que vamos a ver. Y en este caso el factor de irregularidad es igual a 1.
mientras que las estructuras irregulares son aquellas que presentan una o más de las irregulares indicadas en las tablas número 8, ¿no? Puede ser bien de altura o bien de planta. Bueno, los factores de irregularidad son los que vamos a ver a continuación, ¿no? Hay una tablita para esto. Y estas son, ¿no? Y aquí tenemos las irregulares en altura. Hablando de resistencia, estas se ven fácilmente cuando realizamos el programa de tabs, son muy fáciles de revisar, ¿no? Así que ahorita lo importante es saber los tipos que existen, ¿no? Por regularidad extrema de rigidez, extrema de resistencia, no similares a las de arriba, pero son más críticas, ¿no? Por lo cual el factor de reducción es incluso menor, ¿no? Como podemos ver, 0,75 y 0,50. Estas tres no son tan críticas, por decirlo así, por lo que podemos ver el factor no es tan alto, ¿no? Cuando hay irregularidad de masa, irregularidad geométrica vertical, y cuando vemos que es una discontinuidad extrema de sistemas resistentes, ya baja a 0,60. Estas irregularidades, al igual que las de altura, las vamos a ver más detalladamente después, con ayuda del programa de tabs también. Para las irregularidades en planta, lo mismo. La irregularidad torsional, ¿no? Consideramos un 0,75. Esto también se chequea fácilmente. Esto es con las tablas de LETABS también. Incluso nos dan la relación que estamos buscando, ¿no? Y si encontramos que pasa del 1.3, encontramos que tenemos torsión. Y si pasa del 1.5, tenemos torsión extrema, lo cual no sería ideal, ¿no? Al menos dejarlo torsional, o si se puede desaparecer la torsión, mucho mejor. Tenemos las esquinas entrantes, ¿no? Esa es sencilla de ver. No hay discontinuidad en el diafragma. Cuando hay discontinuidades abruptas, ¿no? O aberturas mayores que el 50% del área del diafragma. Y también cuando tenemos sistemas no paralelos, ¿no? Importantísimo. No es mucho el factor, pero también considera esta irregularidad. Bien, este es un breve resumen, ¿no? De los factores que hay que considerar. Y por ejemplo, si tenemos irregularidades en planta y presentamos dos, por decirlo así, presentamos esta de aquí y esta de aquí, siempre va a haber la más desfavorable, que es la menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tuviéramos entre piso débil y extrema resistencia, digamos la más crítica es la menor, 0,50. Y si aquí tuviéramos torsional y sistemas no paralelos, la más crítica viene a ser 0,75. Acá hay algunas restricciones a la irregularidad, ¿no? De las que hemos visto anteriormente. Y enfocándonos en lo que vamos a hacer, que es una edificación común, por ejemplo, vamos a ver esto. El factor, ¿no? Una edificación C, zona 4. No se permiten irregularidades extremas. Casi ninguna no se permiten irregularidades extremas. Para las esenciales, en categoría 4, 3 y 2 no se permite ninguna irregularidad. Y por otro lado, miren, una edificación común, para la zona 1, que es la menos crítica, no hay restricciones. ¿No? Y aquí es como tenemos el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. No hay que aplicar el factor IA. No hay que aplicar el factor de irregularidad por altura, irregularidad por planta. Bien, entramos a lo que es análisis estructural. No, la norma nos va a definir lo que hay que hacer para el análisis lineal estático y para el dinámico también. Bien, un factor importante en lo que es hallar la cortante basal, P es peso sísmico. Y la norma te define cómo se calcula ese peso sísmico, que está en este artículo de aquí. Y nos dice que se calcula adicionando la carga permanente y total de la edificación, más un porcentaje de la carga viva o sobrecarga. ¿No? Y aquí nos dice qué porcentaje de la carga viva tomar de acuerdo al tipo de la edificación. Por ejemplo, para lo que vamos a ver de categoría C, se toma el 25% de la carga viva. Entonces, ¿cómo se calcula este peso sísmico? 100% de la carga muerta más 25% de la carga viva. Además, en azoteas también se debe tomar el 25% de la carga viva. Porque, por ejemplo, si tuviéramos una categoría A o B, ¿no? En todos los pisos tomaríamos 50% y en el último, según la norma, tomaríamos solo el 25%. Y si se quiere ser más conservador, igual podrías tomar el 50% en el último piso, pero ya, no, depende ya del ingeniero. ¿No? Como mencioné, estas son condiciones mínimas, ¿no? Si se quiere ser más conservador, se puede ser más conservador. Pero ¿qué es el procedimiento de análisis sísmico? Vamos a tener en primer lugar el modelo estático o de fuerzas estáticas equivalentes. Luego vamos a ver el análisis dinámico modal espectral. Bien, para el análisis estático hay que tener algunas consideraciones. No, que este método representa las oscilaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masa de cada nivel de la edificación. No, este método puede utilizarse en estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1. En las demás zonas sísmicas, como la 4 que vamos a analizar, puede emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares, según el artículo 19 que vimos anteriormente,
y de no más de 30 metros de altura. Eso te lo especifica. Y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada, de no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregulares, ¿no? 15 metros de altura es el límite también que puede tener una edificación de albañilería confinada. Bien, y aquí tenemos la fórmula para hallar la fuerza cortante en la base, ¿no? El SUX, el famoso SUX. Este factor lo hemos visto anteriormente, este también. Todos los factores los hemos visto anteriormente. Además es importante considerar que el valor de C entre R no se considere menor que este factor. Bien, para la distribución de fuerzas sísmicas en altura, sigue una formulita, que es la de aquí. Esto se organiza bien en una tablita Excel, ¿no? Donde vamos calculando de acuerdo al peso sísmico, ¿no? Y las alturas se va considerando, ¿no? De acuerdo al peso sísmico y las alturas, vamos distribuyendo las fuerzas, ¿no? N es el número de pisos, ¿no? Y acá aparece otro elemento importante que es el periodo de la estructura, el valor T, ¿no? Que para cuando T es menor o igual a 0.5 segundos, el K es igual a 1. Y como mencioné anteriormente, se espera que 0.1 sea por piso, entonces esto podría decirse que siempre que sea igual o menor a 5 pisos, el factor de K va a ser 1. Mientras que cuando ya T es mayor, hay que tomar en cuenta esa formulita. Bien, y para hallar el periodo, la norma nos decía esto antiguamente, ¿no? Este HN era la altura total de la edificación, ¿no? Como bien podemos ver, SST dependía del sistema estructural, ¿no? Te daban aquí distintos valores. Pero ahora con ayuda del software, el periodo lo calcula el programa. El programa ya te calcula el periodo. No es necesario hacer este predimensionamiento, no es necesario utilizar esta fórmula, ya que te da un valor más exacto de lo que es el periodo. Y este factor viene a ser importante también aquí, donde habíamos visto aquí. Y hay que compararlo con tu TP y con tu TL. Aparte, hay que considerar siempre cuando se diseña una excentricidad, ¿no? Ya que pues se supone que para diafragmas rígidos, la fuerza en cada nivel actúa en el centro de masa del nivel respectivo, y se considera además de la excentricidad propia de la estructura, el efecto de excentricidades accidentales, ¿no? En el centro de masa, en cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, se aplica un momento torsor accidental, que generalmente es de 0.05, ¿no? Un 5%. Para lo que es las fuerzas sísmicas verticales, hay que considerar siempre con una fracción del peso igual a 2/3 del SUX. Para lo que es el análisis dinámico, hay que ver lo que también son modos de vibración. Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considera previamente las características de rigidez y distribución de masas, ¿no? Y en cada consideración se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectiva sea por lo menos el 90% de la masa total, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis. Eso también se ve fácilmente con el programa. Ahí podemos ver cómo va cambiando el comportamiento de la estructura de acuerdo al modo, ¿no? Aquí aparece una fórmula muy similar a la anterior, ¿no? Que es el SUX, pero en vez de multiplicarlo por P, multiplicamos por G, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Para lo que son las fuerzas en la dirección horizontal, hay que considerar este espectro inelástico de pseudoaceleraciones, mientras que para la dirección vertical se utiliza un espectro con valores iguales a 2/3. Muy similar a lo que vimos aquí, de utilizar 2/3 también del SUX. La fuerza cortante mínima, esto también es importante, ya que nosotros hacemos un análisis estático y un análisis dinámico, pero diseñamos con el dinámico. Entonces, ¿para qué hacemos el estático? El estático lo hacemos para garantizar esta fuerza cortante mínima, ya que la norma nos dice que esta fuerza dinámica no puede ser menor que el 80% del valor calculado del análisis estático para lo que son estructuras regulares, y también de que esta fuerza cortante dinámica no puede ser menor que el 90% de la fuerza estática en estructuras irregulares. No, hay que garantizar esto. Y si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente. Si por ejemplo nuestra fuerza estática es 80 y nuestra fuerza dinámica es 60, ¿no? Entonces simplemente hay que aplicar un factor, ¿no? 80 entre 60, no 8 entre 6, y se llega a esta fuerza cortante mínima. Y la excentricidad que habíamos visto hace un momento, siempre es 5%. Bien, para lo que son determinación de los desplazamientos laterales, ¿no? Para estructuras regulares, ¿no? Se calcula multiplicando los desplazamientos laterales por un 0.75 de R, que era el factor que vimos anteriormente, dependiendo del sistema estructural. Y para estructuras irregulares, por 0.85 por R, un poco más crítico.
Y los desplazamientos laterales relativos admisibles por la norma, con las derivas, van a depender del tipo de material. Para un concreto armado, como máximo se puede tener 7 por 1000, ¿no? Y para albañilería un 5 por 1000, ¿no? Un poco más crítico. Importante también la separación entre edificios, ya que toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas, para que puedan vibrar libremente cuando ocurra el sismo. No, nos dice que no debe ser menor que 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de ambos edificios, ni menor que este valor, ¿no? H es la altura. Ahora, la altura medida desde el nivel de terreno natural hasta el nivel considerado para evaluar, ¿no? Hasta el último nivel. Y como mínimo 0. El edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a distancias no menores que 2/3 del desplazamiento máximo calculados, según el artículo 31, ni menores que z medios si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria. Y en caso de que no exista junta sísmica reglamentaria, el edificio se separa de la edificación existente el valor de z medios que le corresponde más el otro s medios de la estructura vecina, ¿no? Si el otro no dejó el espacio, tienes tú que dejar el espacio de ambos. Y lo que es redundancia, cuando sobre un elemento de la estructura, muro o pórtico, actúa una fuerza de 30% o más del total de la fuerza cortante horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento hay que diseñarlo para el 125% de dicha fuerza, ¿no? Se multiplica, no se amplifica, por lo que lo ibas a diseñar por 1.25.